Antes de presentarla, quería compartir con ustedes una confidencia. Este ciclo de conversaciones que ustedes conocían a través de la web de La Nación y que desde el lunes está ya transitando la pantalla de La Nación Más, tuvo el año pasado casi 1 millar de entrevistas, ¿no? Periodistas, deportistas políticos, funcionarios nacionales, internacionales, algunas más vistas, otras menos vistas, pero la más vista de todas fue precisamente de quien está aquí con nosotros, Pilar Rahola. Pero tú sabes lo que dicen cuando uno llega arriba, que solo puede caer. Bueno, con Trump en el poder, sí. ¿Empieza el fin del mundo o no es para tanto? Para nada, no nos pongamos nerviosos. Mira, yo siempre intento estar fuera del lugar común y del tópico y sobre todo del estigma. Por supuesto el Trump de los medios de comunicación, el Trump boca chanclas. Bueno, el término no sé si... Repetilo porque está bonito. Boca chanclas. El Trump que abre la boca y dice barbaridades de los mexicanos, de las mujeres. Es evidente que es un tipo horroroso, terrorífico y que uno echa de su vida y sobre todo de la política. ¿Cuánto de eso hay de él, te parece? Yo creo que poco. Ajá. Es decir... ¿Construye un personaje? Ese tipo... No, yo creo que Trump tiene una derivada histriónica, barroca y excesiva que yo creo que potenció a la máxima expresión para ponerse en el centro del debate político y ganar las elecciones. Gastar poco dinero y tener mucha pantalla, ¿no? Oye, cuando Hillary Clinton llevaba ya 100 millones de dólares gastados en publicidad, él aún había gastado 0. Claro. Porque consiguió romper los esquemas, romper el relato televisivo, marcar su propio ritmo y quemar las audiencias. Y lo paradójico es que lo odiaban los medios que más lo cubrían. Bueno, porque les daban unas audiencias nunca vistas en un debate político o en una entrevista política. Por tanto, yo creo que el tipo que es muy listo, lo primero que hay que tener en cuenta es que el estereotipo, la caricatura, te va a la contra. Hillary, uno de los errores es el desprecio a Trump. Trump no es despreciable, es combatible, pero no es despreciable. Y ese Trump excesivo y enloquecido que sale en los media, quien conoce su trayectoria sabe que es un poco verdad, pero es mucha mentira. Que es una pose para ganar el espacio central. Y de hecho, cuando arrancó su primera aparición como presidente electo, se lo vio como un Trump mucho más reposado. No sé si hasta con temor, con gestos de preocupación por lo que viene, ¿no? Yo creo que sí. Desde luego podemos estarnos equivocando y a lo mejor pasado mañana decimos qué locura Trump. ¿Quería ganar o estaba jugando? No, quería ganar. Es un ganador nato. Es un tipo que históricamente en toda su trayectoria los grandes temas que ha asumido, las osadías económicas y empresariales que ha tirado adelante, algunas bien y otras mal, siempre fueron para ganar. Pero no es un ganador. El peligro, digamos, de una persona como efectivamente decís vos, se ha lucido y ha triunfado en tantas disciplinas distintas, que al mismo tiempo se aburra pronto de esto nuevo que, digamos, es una caja de cristal, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? La institución que lo va a contener. Pero el personaje, si estamos de acuerdo en que es un hombre brillante, lo que ya sabemos, ya lo sabemos, histriónico, excesivo, con un lenguaje que se lo podría ahorrar en términos de mujeres, en términos de migrantes, todo eso lo sabemos, esa parte estamos de acuerdo y es aborrecible. Pero luego, para que la mirada sea más compleja y más precisa, está el Trump de la noche electoral diciendo voy a gobernar para todos. Está el Trump que cambió la faz de Manhattan. Está el Trump que se había matado con el alcalde de Nueva York y luego se amigó porque había que negociar una empresa importante y un proyecto importante. Está el Trump que sueña con Atlantic City. Luego no le sale bien, pero el tipo tiene una visión y la intenta tirar adelante. Por tanto, este hombre, como mínimo, es un tipo inteligente. Como segundo es un tipo osado y como tercero es un tipo que le gusta ganar. De manera que si ya ha ganado, ahora va a querer demostrar que se lo merece. Y eso a mí me da esperanza. Yo nunca habría votado a Trump, sin ninguna duda. Y desde luego cuando escribí, no escribí a favor. Pero ha ganado. Estados Unidos es una democracia muy sólida.
funciona la prensa muy libremente. Las dos cámaras son muy, muy duras. Él sabe que tiene que ganárselas. Pero tiene la mayoría de las cámaras Sí, y pero va a nombrar 4 miembros de la Corte. Pero Esto no es un tema menor, ¿no? Sí, pero no tiene la mayoría entre sus propios líderes republicanos a los que se va a tener que ganar. Es evidente que el poder es el poder y cuando tiene la Casa Blanca todo el mundo se pone bien. Pero yo creo que este tipo que ha demostrado cuando tenía grandes proyectos empresariales que es un hombre de equipo, yo creo que va a ser un buen equipo. Y tenemos la experiencia de Reagan. Cuando Reagan llegó a la presidencia nos reímos. ¿Te acuerdas todo el terror? Además, un cowboy, la guerra de las galaxias, ¿no? Yo reconozco, me puse las botas diciéndole de todo. Reagan, pero qué locura en Estados Unidos. Pero el tío de el cowboy y la pistola, el sheriff del condado, ¿no? Y recordemos que terminó con Alzheimer encima, ¿no? O sea... Pero Reagan al final, demócratas y republicanos reconocen que fue un gran presidente. Con lo cual, cuidado. Veremos, Trump puede ser un desastre o puede ser un tipo importante porque tiene la osadía de los visionarios. Y si se arma de un buen equipo, si la caricatura enloquecida la saca de plano y vuelve a posiciones más centrales, puede ser interesante. Y si no, ya lo diremos, ahí estaremos. Pero si me permites, Pablo, yo, que tengo una mirada crítica respecto, por supuesto, a Trump, no la puedo tener tan crítica cuando vengo de un continente que está trinchado. Claro, ¿es Trump peor que Marine Le Pen en Francia? ¿Es Trump peor que Berlusconi en Italia en su momento? Tipo que se paseaba con chicas de 17 años y que además iba por el mundo diciendo que no había pagado impuestos y había defraudado a Hacienda y que qué pasaba, que eso lo hacían los ricos. ¿Es peor que Putin? Un tipo que bombardeó Ucrania, que ocupó Crimea, que ahora está con sus avioncitos en Siria y que nadie le sopla. ¿Es peor que Erdogan, que está desmantelando la democracia turca completamente? ¿Es peor que Inglaterra, que se ha ido de Europa? Al final uno dice, bueno... faltaba en ese álbum de desastres Estados Unidos, quizás sea Trump... y probablemente Estados Unidos con Trump no va a ser bueno para Europa. Es muy probable. Contrariamente a lo que parece, creo que va a ser mejor para Latinoamérica si el tipo abre los canales económicos. Igual te sorprende el tipo. ¿Vos no lo ves aliado con Putin, Rusia contra China y ahí? Sí, pero es un pragmático y es un liberal en lo económico. Nadie puede hacer alianzas contra China. ¿Y el muro lo va a hacer? ¿Lo van a pagar los mexicanos? No va a hacer ningún muro, para nada. Es imposible que haga un muro. Los muros primero no funcionan, y menos en una frontera como esa. Y segundo, él sabe perfectamente que necesita la inmigración. Eso lo utilizó. Te voy a decir algo que quizá te sorprende y espero no equivocarme. Yo he visto en las televisiones argentinas todo el mundo diciendo el voto latino va a votar contra Trump. Y yo desde el primer momento pensé, el voto latino va a votar por Trump, una parte importante. Y su éxito solo se explica con el voto latino, porque 20 millones de votantes han votado a Trump, una parte muy importante. Florida ha votado a Trump. En todas donde hay grandes masas de población latinas, Trump ha tenido un voto importante. Otra parte ha votado a Hillary, pero hay un voto importante a Trump. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el tipo sale en la televisión, dice barbaridades de los mexicanos y de los emigrantes y los latinos lo votan? Porque funciona aquello que se llama en los fenómenos inmigratorios, el último cierra la puerta. El último que ha llegado, que ha conseguido su nacionalidad, que paga sus impuestos, que está estabilizado, sus hijos van a la escuela, es reconocido, igual fue un luchador, igual fue un superviviente, salió de su tierra, llegó allí como pudo, con una maletita, con una bolsita, de golpe es alguien, tiene un espacio. Y Trump inteligentemente no habló de él, habló del siguiente. Y ese tiene miedo de que el siguiente le desestabilice la situación. Y conecta. El tipo fue muy inteligente en ese aspecto. Ahora, vos viste que el sistema de Estados Unidos, que es colegio electoral, finalmente Hillary, paradójicamente, tiene más votos, 200.000 y pico de votos. Eso ya pasó con Al Gore en su momento. Pensá, si eso sucediera en Argentina, hubiera sido un escándalo. Aún así, digamos, habiendo ganado en segunda vuelta Mauricio Macri, desde el kirchnerismo hay toda una resistencia, ¿no?
En el caso norteamericano, la proporcionalidad se da para un poco equilibrar el territorio, para que todos los estados de la nación estén equilibrados y está muy metido en el ADN de la democracia americana. Nadie lo discute. Fíjate que yo creo que con mucha inteligencia institucional, tanto Hillary como Obama, que se habían pasado la vida diciendo viene el demonio, de golpe la noche electoral, felicidades, vamos todos a la una para la nación americana, ¿no? Y yo creo que esa institucionalización, a pesar de que habrá ruido en la calle, se va a ir penetrando. Y además el cargo hacia el personaje. Si Trump... Mira, veremos. De verdad que yo creo que va a ser más el presidente de la noche electoral que el presidente de las campañas, creo. Y en el caso argentino, bueno, claro... A ver, lo latino siempre es más ruidoso que lo anglosajón, es decir, que voy a explicarte, ¿no? Y de manera que aquí también somos más pasionales en las querencias y en los odios, ¿no? Pero sin embargo también es evidente que partíais de una situación política muy rota, muy quebrada en el país, con mucha dureza en el debate político y que además yo creo que el kirchnerismo no esperaba finalmente perder. Y por tanto es normal que haya una parte que es muy nerviosa y aún muy excitada con la victoria de Macri, pero al final la República aguanta, ¿eh? Ya volveremos a la Argentina, pero ¿quién te parece que está más herido de muerte? ¿El periodismo de anticipación o los encuestadores? No, los encuestadores lo están desde siempre, porque hace tanto que se equivocan. En España no dan una, desde hace muchísimo. ¿Y qué te cuento? ¿Pero es tema metodológico o que la gente no dice es que el mundo ha cambiado. Yo creo que estamos aún... tanto en las encuestas como en los titulares de prensa, los inmediatos, los más rápidos, funcionamos con una mentalidad del siglo XX y estamos en el siglo XXI. ¿Y eso qué significa? Eso significa que primero los comportamientos ciudadanos han cambiado, que la vieja política ya no gusta. Hillary era una buena candidata para el siglo XX, era una pésima candidata para el siglo XXI. No domina las redes sociales, no tiene conexión con los sectores... Empatía, no emoción, tiene ninguna ¿no? empatía. Es un personaje alejado de la calle y de la ciudadanía. No da la imagen de seguridad, pero tampoco de cercanía. Es el poder establecido, el establishment, lo antiguo. ¿Qué consiguió Trump? Algo brutal. Un tipo que era multimillonario, que tiene sus aviones, sus Ivanas y sus mujeres, que el lujo, etcétera, en la Quinta Avenida, todo lo que significa Trump, de golpe es el tipo antisistema. ¿Por qué? Que además le fue muy bien que los grandes dirigentes del Partido Republicano lo repudiaran porque lo hicieron más antisistema. ¿Qué mensaje le da él a los barrios negros, a los blancos empobrecidos de los estados centrales, a los propios latinos? Yo soy de los vuestros porque el sistema no me quiere. Cuando más histérico estaba Obama, cuando más histérica estaba Hillary, cuando más le daba el New Yorker o el New York Times, cuando más los serios del Partido Republicano decían, este no, más antisistema era, más del siglo XXI, donde ya se repudia lo viejo. Hillary es la dinastía, la aristocracia de la política, es antigua. ¿Cómo puede ser un país que manda sondas a miles y miles de kilómetros para descubrir mundos lejanos, no sienta los latidos que van por debajo de su propia tierra? Bueno, probablemente porque cuando uno está en un sistema endogámico, esto le ha pasado, por ejemplo, al Partido Socialista en España y al Partido Popular, que les han visto de golpe crecer opciones nuevas que tienen que ver con latidos nuevos y no estaban preparados para ello. Porque hablan mucho entre ellos, no salen a la calle, no frecuentan otros círculos. Digamos. Son partidos cada vez más cerrados en su búnker, que se retroalimentan, que se creen depositarios del poder absoluto y eterno, y de golpe tienen golpes de realidad. Y porque las redes sociales han cambiado la política. La gente conversa, digamos, por un lugar que no controla nadie. La gente de golpe ha pensado y creído que puede cambiar las cosas y le gusta, incluso cuando se equivoca. Fíjate, 2 referéndums ganados en las encuestas y ganados en los titulares. El referéndum de Colombia con el tema FARC y el referéndum de la Gran Bretaña. ¿Quién se iba a imaginar que los ingleses dijeran que se iban de la Unión Europea, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que lo que parece bueno, que es un acuerdo de paz en Colombia, luego tiene sus matices, pero ahí está, se puede perder? Y entonces cuando pasa todo el mundo, ¡wow! ¿Qué pasó? No hay 2 sin 3, es Trump, y no hay 3 sin 4, ¿qué pasa con el separatismo
catalán, por ejemplo? Con el tema de la independencia. No, yo estoy absolutamente convencida que si en Cataluña se hace un referéndum para la independencia, se va a ganar. ¿Y eso cuánto falta? El problema está en que el Estado no te permite hacer un referéndum porque sabe que puede perderlo. Están en los tribunales, y entonces estamos en tribunales, estamos con un lío político muy serio, con una deficiencia democrática muy seria, porque el gobierno español, en lugar de hacer política con un conflicto territorial, nos lleva al terreno de la justicia. Tenemos ahora en tribunales a un expresidente de gobierno, a varios ministros, a varios alcaldes, a la presidenta del Parlamento, todos democráticos, todos ni uno ha roto un papel, solo han dicho queremos un referéndum. Esto no puede ser. Cataluña es demasiado importante, somos 7 millones, somos una parte del PIB español muy sustancial, somos el motor económico, no nos pueden judicializar. No te puedo dar plazos. Lo que te puedo decir es que nosotros, hay un amplio espectro de clases medias y de sectores diversos en Cataluña que quieren ser consultados. Y esto es mayoritario en el país. Y luego hay un Partido Popular y un Partido Socialista que dicen no, pero no te dan nada. No hay puentes de diálogo, hay bloqueo. Y en democracia eso no se aguanta. Entre las rarezas de los últimos tiempos estuvo España sin gobierno. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo funcionó eso? Bueno, funcionó porque evidentemente todo gobierno provisional tiene unos mecanismos de que continúan, etcétera, ¿no? Pero ha sido un desastre porque... Y además finalmente ha acabado siendo presidente alguien que no se lo merecía porque está sentado en una montaña de corrupción endémica terrorífica, con sus tesoreros de años en los tribunales, con todas las empresas de construcción metidas en los sumarios judiciales, con cargos públicos de la época Aznar y de la época Rajoy metidos en los escándalos, y además un tipo que no hizo nada finalmente para pactar un acuerdo para conseguir ser presidente, ¿no? Y los populismos están en ascenso en Europa, sí. en América Latina están en retroceso, y en Estados Unidos hay quien ve a Trump como un populista. No, Trump es un populista. Lo ha sido en la campaña electoral, sin ninguna duda. Soluciones simples a problemas complejos, tenemos un lío económico, pues no, los emigrantes, es decir, es un populista, y el populismo siempre es hermano o primo hermano del fascismo. Ahí hay una frontera muy delgada. Ese Trump da miedo. Y sin duda, lo que pasa es que yo no me lo creo, igual me equivoco. Yo creo que una cosa es la campaña electoral, otra que es la presidencia, porque su historia me lleva hacia un otro camino, pero veremos, ¿eh? Pero es cierto que en Europa está en una situación muy grave desde mi punto de vista, de naufragio. Hemos perdido el relato político, hemos perdido la centralidad en el mundo. Lo que ocurre es que es importante pasa en el Pacífico y no en el Atlántico. ¿Estás en contra de los inmigrantes, digamos? No, yo no, en absoluto. No, ¿Hubo así como críticas que dijeron, no, Pilar Rahola? No. Bueno, porque me parece que hubo alguien que hizo un artículo en mi nombre que era falso. Pero eso en Internet es terrorífico. No, yo he escrito muchos artículos y ni uno en contra, al contrario. Sos admirada y criticada, ¿no? Tu lengua y tu pluma hacen estragos. Bueno, tengo que decirte que en el debate español el tema Cataluña-España ha estresado mucho las posiciones y ahí recibes mucho ataque y mucho odio porque el tema, el nacionalismo español es muy fuerte. Yo soy también muy fuerte en mis posiciones catalanas y entonces de golpe tienes ahí un foco de ataque, de crítica y muy a menudo de mentira que tienes que comerte porque es el mundo en el que vivimos. Porque cuando alguien escribe algo en Internet se queda. Sea verdad, sea mentira, y al final pasas de defenderte. Cometes errores cada día, pero la mayoría de las cosas dices, ¿esto soy yo? Pues si soy yo no me gusto, digamos, ¿no? Qué locura. Pero yo eso ya lo asumo, eso me parece que forma parte, y yo tengo posiciones fuertes sobre un montón de temas y por tanto eso es lógico que tenga la Argentina hizo como un curso acelerado de Pilar Rahola cuando te sentaste a la mesa de Mirta Legrand y enfrente tenías a la virtual primera dama, que no sucedió, hoy ex esposa del candidato que perdió las elecciones presidenciales en 2015, Daniel Scioli. Resulta que era mentira, que solo eran parejas y era primera dama, porque luego se fue, ¿no? Ajá. O sea, ya no son pareja. Ay, ¿qué quieres que te diga? Scioli para mí es que yo no soy
experta en arqueología, y esto ya es muy antiguo, Pablo, esto es antiguo. ¿Qué tipo de espécimen? Yo respiro una Argentina tan distinta en un año, que ahora me hables de Scioli, le digo, ¿cómo quién? No me acuerdo, además lo pronunció mal, parece, a la italiana. No, ¡Wow! Ravolini, ya ni sé, tenía un moño, no me acuerdo. Está lejos, está muy lejos. ¿Y Cristina está lejos? ¿Cristina Kirchner? No, Cristina es absolutamente en estos momentos, desde mi mirada, Parque Jurásico. Es más, yo te diré más. Pero es Parque Jurásico con Spielberg, o sea, se mueven, no es el dinosaurio de Susana muerto. No, es Parque Jurásico en el relato central del país. Pero hará mucho ruido. Claro que hace ruido. ¿Por qué? Porque tiene un lío judicial que va a ser muy importante, porque aún continúa siendo el símbolo para una parte del peronismo, yo creo que el más antiguo, yo creo que el que moderno, el que quiere modernizarse, el que quiere volver a tener chance en la política de manera rotunda y moderna, Cristina es un problema, es un lastre. Yo creo que pasó de ser un símbolo a ser el mamut ese que no sabes cómo sacarte de encima. Y los más listos del peronismo deben estar con unas ganas enormes de que la mujer se jubile adecuadamente y les permita... ¿Y en qué bando te ubicarías? ¿Los que quieren a Cristina presa o los que dicen, bueno, que la justicia resuelva? Porque hay mucha pasión por verla presa. Yo creo que es un error gravísimo entrar en el concepto del revanchismo. Yo creo que lo que tenéis que conseguir en Argentina, porque me parece que es el camino al que vais, es que los poderes del Estado sean independientes, tengan mucha capacidad de acción y de interacción y que por tanto puedan hacer su trabajo. Si hay un recorrido judicial ya lo encontrará la justicia, o tiene que encontrarlo. Pero esa cosa, bueno, ahora que la hemos derrotado, ahora en la cárcel, yo creo que eso no se construye el futuro así. Me parecería un error si fuera el relato central. Oye, vosotros... Permíteme que te diga algo, Pablo. Yo veo el momento argentino con mucho potencial. Si nos ponemos a mirar cómo está el continente, ahora tenéis Trump en Estados Unidos, que veremos por dónde va, ¿no? Ahí está. Yo creo pensar que no irá mal al final, pero bueno, puede que sí. Ahí está. Pero ¿y el resto del continente? ¿No es el momento de Argentina? Voy a decirlo solemnemente a la Cámara. ¿No llegó el momento de Argentina? Es decir, ustedes tienen Brasil, que es un gran país, en una crisis económica, social, institucional y política importantísima. Es un momento difícil para Brasil, no creo que pueda hacer el relato de Latinoamérica. Tienen, por suerte, el eje bolivariano en caída libre, está como Cristina, está para abajo. A punto de entrar en el museo, porque además... Estoy convencida que finalmente se va a dar la vuelta en Venezuela y eso es una gran noticia desde mi punto de vista para el mundo. De manera que tienen el relato importante de Latinoamérica, que el bolivariano está en crisis y en caída. Brasil está como está. Argentina es un país inmenso, inmenso en lo político y estratégico, es decir, es importante, tiene cosas por decir y ahora está en un momento de cambio brutal. ¿Y a Macri lo ves en la altura como para hacer eso? Es que Macri, bueno, de hecho Macri empezó porque él fue el único que contrarrestó el debate bolivariano y armó ahí otro discurso, pero tiene que ir más lejos. Yo tuve la osadía de decírselo el otro día al presidente, oye, es tu momento, porque es el momento de Argentina, y si no lo hace Argentina, alguien lo hará. El relato de Latinoamérica está vacío, hay un hueco ahí. ¿Quién planta la bandera y dice, oigan ustedes, esto tenemos que ser nosotros? Porque el eje bolivariano lo hizo y secuestró el discurso. Y ahora esto está huérfano. Y en un momento donde Argentina le ha dado la vuelta a la situación, la perspectiva económica está por resolver, pero yo creo que va a ir bien. Hay una estabilidad política y va a ir a más y a mejor. Y creo sinceramente que este gobierno va a estabilizar la estructura del Estado de Derecho para hacerlo más fuerte. Porque creo que la República, a pesar de todo, aguantó en una época difícil. Si todo esto es cierto, es el momento argentino. Planten la bandera porque ustedes, aunque no se lo crean, han sido muy importantes en el mundo y pueden volver a serlo en un momento donde el mundo no tiene estadistas, no tiene relato. Europa en crisis profunda, Oriente Medio hecho una piltrafa, el sudeste asiático con sus líos, Estados Unidos con Trump, Merkel, que podía haber sido la gran relatista del mundo, se quedó como se quedó. ¿Por qué no lo intentan? Planten la bandera. Mira, en el mundo hay ahora una cantidad enorme de temas de agenda política que nadie lidera. Quien se ponga a liderarlo va a liderar el relato global.
Y yo creo que están en condiciones, y sobre todo hacerlo en Latinoamérica. Entiendo que Macri tiene un montón de líos en Argentina para resolver, pero por el camino estén en la agenda, porque además, ¿por qué no? La última es muy corta. Periodista, filóloga, polemista, funcionaria, legisladora, escritora. ¿Qué le falta a Pilar Rahola? ¿Qué para adelante imagina o qué querría? Pero yo no soy todo eso, de verdad. La verdad es que, no sé, yo ni me acuerdo de lo que soy. A veces recibes premios y cuando los recibes te pones muy contenta y luego me olvido. A veces se han querido dar una imagen de mí contraria. Y de verdad que yo, que tengo un montón de defectos, nunca he tenido el defecto de la arrogancia de decir, wow, fíjate, yo solo soy alguien que va por el mundo haciéndose preguntas. Y se hace las preguntas incorrectas, porque las correctas son muy fáciles. Es lo mismo de Trump que hablábamos. Trump es esto. Voy a darle la vuelta a ver si encuentro más complejidad. Buscarle la complejidad a las cuestiones. Ser políticamente incorrecta cuando toca, no porque quiere ser agresivo como Trump en su momento, no, porque toca. Hablar de las víctimas, hablar de los problemas que hay. Hacerse preguntas y encontrar alguna respuesta. Y de golpe tienes un micrófono y puedes explicarlo. Y eso es un lujo. Pero, ¿qué me falta a mí? Nada. Pues que de vez en cuando me escuchen y a lo mejor algún día tengo razón. No mucho más, porque al final yo soy alguien feliz. Tengo una familia, tengo una gente que me quiere. Me equivoco, no tanto. Demasiado para mi gusto, pero no tanto. Y de vez en cuando hasta influyo un poquito, ¿no? Y exactamente quiero estar en ese lugar, que es el ágora pública, el ágora griega, donde algunos pobrecitos habladores alzamos la voz, ¿no? Y la alzamos sobre aquello que nadie dice. A mí me parece, es exactamente lo que me gusta. Y si tienes enemigos por eso, vengan ustedes para acá, porque los alimento, los cuido. Hay enemigos que cuando no se acuerdan de mí, les doy algo para que se acuerden, ¿no? No quiero tener nadie detrás, no quiero fundar un partido, no quiero fundar una organización, solo quiero ser uno más de los que hablan en el mundo diciendo, oigan ustedes, que tenemos víctimas que no nos acordamos de ellas, que tenemos temas que son incómodos y no los tocamos. Ustedes aquí, Nisman, ¿qué hacemos con Nisman? 2 años, murió y aún no empezó nada. Pues quiero ser esa voz que recuerda que hay Nisman. Venía ahora con la gente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Argentina. Ese tema no lo tocan ustedes nunca, murieron 1000 personas. No puede ser que hablemos de unos y no hablemos de otros. Todas las víctimas en manos de la violencia sectaria, sean de derechas o de izquierdas, solo son eso, víctimas. Pues hay que hablar de las, levantemos el velo. Hay que hablar de las mujeres saudíes, porque nadie se acuerda de ellas, nos acordamos de los jeques. Hay que hablar, es decir, a mí soy al final alguien feliz que se acuerda de los infelices y le pone voz. Gracias, Pilar. Gracias. Y a ustedes, hasta la próxima.